Mi ex me fue infiel con mi hermana menor, así que les organicé una luna de miel en Tailandia y usé su documentación ilegal para hacerlos detener al llegar. Los separaron en aduanas y él terminó deportado. Mi exnovio se llamaba Sebastián, aunque para ese entonces ya había pasado por tantas versiones de sí mismo que ni él recordaba quién era en realidad. Cuando lo conocí, era ese tipo de hombre que te atrapaba con discursos sobre la autenticidad, el arte de cocinar con alma y el poder del amor para transformar cualquier fracaso. Tenía una forma encantadora de hacerse el mártir, hablaba de su infancia complicada, de cómo el mundo le debía oportunidades que nunca llegaron y de cómo cada vez que se le cerraba una puerta era porque la vida lo estaba redirigiendo a algo más grande. Y yo, como una imbécil con complejo de salvadora, le creí cada una de esas palabras. Estuve 5 años con él. 5 años donde puse pausa a todo lo mío, mi carrera, mi paz, mis planes personales, para sostener sus sueños, sus caprichos y sus excusas. Todo con la esperanza de que eventualmente encontraríamos ese equilibrio que tanto prometía. Nos mudamos 3 veces en menos de 2 años. Primero por su trabajo en una cadena de restaurantes gourmet donde lo echaron por discutir con un cliente, luego porque según él necesitaba estar más cerca del mar para inspirarse a crear un menú caribeño en su food truck. Y finalmente porque dijo que la ciudad era un lugar tóxico que lo drenaba. En cada cambio, yo era la que ponía los ahorros, la que empacaba, la que reestructuraba mi vida laboral para seguir apoyándolo. Me pedía préstamos que jamás devolvía, decía que los reembolsaría cuando todo se estabilizara y llegaba con ideas cada vez más ridículas, un local de sushi vegano en medio del desierto. Una línea de salsas artesanales con nombres inspirados en chakras, y hasta una absurda app que prometía enseñarte a cocinar a través de tus sueños. Mientras tanto, yo trabajaba jornadas dobles como médica interna, intentando rendir en un hospital saturado, lidiando con pacientes, turnos nocturnos y una salud mental que colgaba de un hilo. Volvía a casa con los pies destrozados y los párpados pesando toneladas. Solo para encontrarlo tirado en el sofá viendo documentales para inspirarse o hablando por Zoom con algún socio que siempre desaparecía antes de invertir un centavo. Aún así, me convencía de que era temporal, de que todos los grandes proyectos tienen inicios difíciles. Me aferraba a esa imagen que él me vendía de nosotros contra el mundo, como si el amor fuera una empresa que eventualmente rendiría frutos si yo seguía invirtiendo. Y por si eso no fuera suficiente, tuve que tragarme que mi familia también se tragara ese cuento. Especialmente mi hermana menor, Ángela. Ella tenía 6 años menos que yo, era la niña de la casa, esa que todos trataban con guantes de seda porque siempre fue sensible, llorona y con un talento enfermizo para manipular con una sonrisa. Yo crecí cuidándola, enseñándole a leer, a montar bicicleta, a peinarse como a ella le gustaba. Siempre fui su figura de referencia, hasta que dejó de verme como hermana y empezó a verme como competencia. Aunque no lo admitiera, lo notaba en sus comentarios envenenados con azúcar, como cuando decía que Sebastián era muy guapo para ser tu novio o que debías sentirte afortunada de que alguien como él te eligiera a ti. Yo lo tomaba como inmadurez, incluso como una forma rara de halagarme. ¡Qué estúpida! La traición fue tan brutal que hasta el día de hoy me cuesta creer cómo no vi las señales. Todo se destapó un sábado por la tarde mientras yo estaba revisando informes médicos. Sebastián había olvidado cerrar su sesión de correo en la laptop, la misma que usábamos los dos, y al abrirla para buscar un documento vi una cadena de correos con el asunto "Lo de anoche fue nuestro secreto". Me temblaron las manos, la boca se me secó. Leí cada línea, cada mensaje cursi, cada referencia a nuestro sofá, nuestra ducha, mi propia ropa interior. Se lo había estado cogiendo en mi cama. En mi casa. En mi vida. El cabrón me escribía mensajes de buenos días mientras se limpiaba el sudor de los encuentros con mi hermana. Cuando confronté a Ángela, lo negó durante exactamente 3 segundos. Luego bajó la cabeza y soltó con la tranquilidad de quien ya decidió no tener alma que no era lo que parecía, pero que no me debía pedir perdón porque el amor no se elige. Dijo que Sebastián era solo curiosidad al principio, que no pensaba que iba a pasar de unos besos, pero que cuando se dio cuenta de que él la miraba diferente, no pudo evitar sentir que por fin alguien la veía de verdad. Y para rematar, como si escupiera directamente sobre mi dignidad, agregó, no es que lo quisiera, solo me gustaba sentir que podía quitártelo. Me quedé en silencio. No lloré. No le grité. Solo me fui.
Tomé mi bolso, mis documentos y me largué. En ese momento no tenía a dónde ir, pero supe que si me quedaba, iba a terminar presa. Me encerré en un hotel barato durante una semana mientras me repetía a mí misma que no merecía pasar por esto, que no podía permitir que me rompieran sin consecuencias. Y fue ahí, entre paredes con olor a humedad y luces fluorescentes que zumbaban como zancudos, donde nació mi plan. No quería solo alejarme. Quería destruirlos. Porque una traición así no se olvida. Se cobra. Y se cobra con intereses. La venganza no iba a ser rápida, ni impulsiva, ni barata. Iba a ser quirúrgica. Precisa. Legal. Irreversible. Iba a convertir su luna de miel en una trampa. Iba a llevarlos al paraíso, para dejarlos ahí, ardiendo en su propio infierno. Actualización 1. Pasaron exactamente 3 meses desde que me fui sin hacer escándalos. 3 meses en los que no respondí ni un solo mensaje, en los que eliminé todas mis redes sociales, bloqueé números y corté toda comunicación directa con mi familia. Necesitaba que pensaran que estaba herida, pero inofensiva. Una víctima derrotada, demasiado rota para buscar venganza. Solo así bajaban la guardia. Solo así sus egos florecían. Y funcionó. Sebastián y Ángela empezaron a mostrarse públicamente, subían fotos en cafeterías, viajaban dentro del país, y en sus redes se vendían como una pareja nacida de una historia difícil pero real. Como si lo que habían hecho fuera romántico y no una traición enfermiza y repugnante. Ella escribía a pies de foto como a veces el corazón elige a quien no debería, pero no se equivoca, mientras él respondía con comentarios tipo Milus en medio del caos. Toda una obra de teatro escrita para que yo los viera y supuestamente me doliera, sin imaginar que mientras ellos actuaban, yo escribía el guión de su ruina. En paralelo, comencé a construir el primer paso, infiltrar su mundo nuevamente. No como víctima, sino como esa exmadura que no guarda rencor. Sabía que Sebastián no resistía la validación, y menos aún cuando sentía que alguien del pasado lo aceptaba sin condiciones. Abrí un perfil falso, uno de esos que parecen reales, con fotos compradas a bancos de imágenes, seguidores distribuidos cuidadosamente, publicaciones compartidas. Lo contacté desde ahí fingiendo ser una conocida de una chef que trabajó con él, le hablé de proyectos en Asia, de oportunidades para emprendedores gastronómicos, y le lancé elogios disfrazados de profesionalismo. Le tomó menos de una semana pedirme mi número. No se lo di. Dejé de responder. Sabía que con ese vacío de atención empezaría a buscar a quien de verdad le había dado ese tipo de atención, yo. Y efectivamente, una noche recibí un mensaje desde un número desconocido que decía, solo quería saber cómo estás. No estoy buscando nada, pero me acordé de ti y quise escribirte. Lo ignoré. Luego mandó otro, no quiero molestarte. Solo, me siento culpable por cómo terminaron las cosas. No fue justo para ti. En otro tiempo, esa frase me habría destruido. Pero ahora me dio combustible. Le respondí con algo frío pero ambiguo, estoy bien, Sebastián. Espero que tú también. La conversación se reanudó desde ahí, poco a poco, con frases cortas que fui dosificando como quien riega veneno lento. Él se notaba nervioso, midiendo cada palabra. Yo me mostré distante, pero no hostil. Le dije que estaba rehaciendo mi vida, que me había refugiado en el trabajo y que ya no tenía resentimientos. Incluso, fingí que me costaba decirle que le deseaba lo mejor. Esa supuesta madurez emocional le encantó. Y como el narcisista que es, no tardó en decirme que él aún pensaba en mí, que a veces fantaseaba con lo que habría pasado si no se hubiera equivocado. Le respondí que el pasado no se puede cambiar, pero que a veces entenderlo ayuda a sanar. Dejé la puerta entreabierta. Y él la abrió con los 2 pies. En menos de 2 semanas de esas conversaciones ocasionales, me dijo que se sentía confundido. Que con Ángela las cosas eran inestables, que peleaban mucho, que ella era muy inmadura, en serio, qué sorpresa, y que conmigo todo era diferente. Como si yo hubiera sido la prueba piloto y Ángela la versión pirata con virus. Le pregunté, fingiendo inocencia, si pensaban viajar este año, y ahí fue cuando dijo la palabra mágica, estamos pensando en ir a Asia.
Ella quiere conocer Tailandia. Mi sonrisa fue tan amplia esa noche que casi me rompo la cara. Fingí que el comentario me dolía un poco, como si aún no lo hubiera superado del todo, y luego, tras varios días de aparente resistencia emocional, le escribí, ¿sabes? Quizá, si lo hacen, podría ayudarlos con los pasajes. Considera que es mi forma de cerrar ciclos. Un regalo de paz. Él se mostró incrédulo, dijo que no podía aceptar eso, que se sentiría mal. Pero ya lo conocía. Bastó con que le repitiera 2 veces que me hacía bien ayudar para que me pidiera los detalles. Le dije que tenía una tarjeta prepagada con fondos que no pensaba usar, y que podía hacer la compra desde una agencia online que yo conocía y en la que confío. Le di una web falsa, que yo misma había creado con ayuda de un conocido informático, una de esas que parecen reales, con formularios y atención al cliente automatizada. Le pedí que hiciera todo él mismo, que yo solo quería regalarle la oportunidad de viajar con libertad. No le gustaban las cosas dadas sin esfuerzo, así que lo envolví en la idea de que tenía el control. Pero lo que no sabía era que la tarjeta estaba vinculada a un número fiscal falso. Uno que él mismo había usado para una tienda online fraudulenta en 2020 y que quedó archivado en una investigación sin concluir. Yo tenía acceso a todos esos datos porque, durante años, él fue lo bastante idiota para usar mi computador personal y almacenar ahí sus emprendimientos. Guardaba los archivos en carpetas mal ocultas, y yo, que nunca revisé por respeto, ahora lo hacía por justicia. Esa tarjeta, con ese número, fue usada para pagar los vuelos, el seguro médico, el hotel y hasta las entradas a un maldito santuario de elefantes. Todo con datos alterados, todo desde formularios que, con cada clic, enviaban una copia al correo de una abogada que había contratado semanas antes. Una experta en legislación migratoria y delitos internacionales que se encargaría de que cada pieza encajara. Y así fue como Sebastián, creyendo que estaba cerrando ciclos con una ex buena y madura, terminó usando su propia trampa para incriminarse. Y lo mejor de todo es que lo hizo con entusiasmo, agradecido, incluso emocionado. Hasta me mandó una selfie con Ángela frente al pasaporte recién emitido, con una leyenda que decía, gracias por ser más grande que el dolor. No sé cómo agradecerte esto. Lo sabría pronto. Muy pronto. Actualización 2. Un par de semanas después de que Sebastián completó todas las reservas por la agencia falsa que yo había montado, me senté frente a mi laptop. Abrí todos los formularios que había diseñado con precisión quirúrgica y comencé a revisar, uno por uno, cada error deliberado que había sembrado en los documentos de viaje. No bastaba con que su tarjeta prepagada estuviera ligada a una identidad falsa. Quería asegurarme de que todo el paquete turístico estuviera infectado desde la raíz. Necesitaba que, al momento de ser inspeccionado por las autoridades, no quedara la más mínima duda de que había una intención fraudulenta en el ingreso al país. Nada debía parecer accidental. Cada línea de información mal redactada, cada número de pasaporte alterado, cada inconsistencia en los nombres, era una pieza que me costó horas construir. Pero que formaba parte de un efecto dominó que se iba a activar en cuanto pusieran un pie fuera del avión. Primero modifiqué el número de contacto del seguro médico de viaje. En lugar de figurar el número oficial de la aseguradora tailandesa que supuestamente los cubriría, introduje uno muy similar, pero inexistente. Eso, en aduana, implica una alerta automática porque impide la verificación inmediata del seguro obligatorio para turistas. Luego, alteré la dirección del supuesto hotel boutique en Chiang Mai donde supuestamente se hospedarían. Usé un nombre real, pero con una dirección inventada que correspondía a una zona residencial sin permisos turísticos. La agencia que diseñé reenviaba todos los correos de confirmación con sellos falsificados, pero al cruzarlos con las bases oficiales del gobierno tailandés, saltarían como fraudulentos. La cereza del pastel fue el boleto electrónico de regreso. La fecha de salida era ambigua, tenía una escala inexistente y el código de reserva estaba duplicado. Es decir, al momento de revisión digital, parecería que la reserva ya había sido utilizada por otra persona. Lo que en realidad hice fue usar un código que ya había sido subido a foros públicos como parte de boletos de muestra para prácticas de agencias. Mientras todo eso estaba en marcha, contacté por tercera vez a la abogada especializada en migración y le entregué una carpeta impresa con todos los documentos alterados.
acompañada de una carta redactada desde el supuesto punto de vista de un ciudadano tailandés preocupado por el ingreso masivo de turistas que cometen fraudes y perjudican el turismo legal. Ella no sabía quién era yo en realidad. Jamás le revelé mi nombre verdadero ni mi relación con los involucrados. Le pagué a través de un tercero y me aseguré de que creyera que estaba trabajando con un denunciante que solo quería colaborar con las autoridades. Le pedí que presentara la denuncia formal ante la Embajada de Tailandia en Washington y que pidiera que fuera remitida al Departamento de Inmigración con antelación, justificando el aviso con la necesidad de prevenir delitos mayores. Como apoyo, incluimos la compra con la tarjeta vinculada a antecedentes de fraude digital, el nombre de Sebastián como titular de la reserva y una copia de su pasaporte digital que él mismo me había enviado meses antes para ayudarlo a escanearlo porque no tenía impresora. Por si todo eso no fuera suficiente, contacté de forma anónima al consulado tailandés y presenté un reporte de actividad sospechosa con los datos exactos de los viajeros. Utilicé como pretexto un error involuntario en la emisión de los documentos y afirmé que se trataba de una pareja que había comprado paquetes turísticos poco claros a través de una web que ya había sido denunciada por otros clientes. Mi objetivo era provocar que, incluso antes de aterrizar, los nombres de Sebastián y Ángela ya estuvieran bajo revisión. El tipo de revisión que no se resuelve con una sonrisa ni con un lo siento, fue un malentendido. La parte más tediosa del proceso fue conseguir que todo esto pasara por debajo del radar de las autoridades estadounidenses. Si quería que fueran detenidos en destino y no antes, debía evitar que el sistema de alerta temprana del TSA saltara durante el embarque. Para eso usé una jugada retorcida. Registré su viaje como parte de una promoción turística especial para una fundación internacional falsa que promovía experiencias culturales para parejas con bajos recursos. El nombre de esa fundación, por supuesto, estaba asociado a los formularios de ingreso a Tailandia, pero no tenía ninguna afiliación real con las bases de datos migratorias. Solo servía como escudo para evitar que los sistemas de chequeo previos del aeropuerto les hicieran preguntas antes de abordar. El resultado fue perfecto. Partieron desde el JFK como cualquier pareja común, emocionados por una luna de miel exótica, sin sospechar que la primera persona que los recibiría en suelo asiático no sería un guía turístico, sino un agente migratorio. No conforme con todo esto, dejé sembradas pequeñas semillas digitales para amplificar el escándalo en redes una vez que fueran detenidos. Creé cuentas con identidades falsas que los seguían y comentaban con frases ambiguas, sugiriendo que algo no estaba bien. Guardé capturas de sus publicaciones y redacté una versión distorsionada de su viaje, en la que los describía como influencers que usaban documentos falsos para vivir experiencias de lujo sin pagar. Todo listo para difundirse en cuanto se confirmara su detención. El objetivo no era solo que los deportaran. Quería que volvieran con la vergüenza tatuada, que no pudieran mirar a nadie sin imaginar que tal vez esa persona conocía su historia. Quería que, incluso si intentaban empezar de nuevo, ese nuevo comienzo estuviera envenenado por lo que pasó en ese aeropuerto. No era venganza improvisada. Era meticulosa, paciente y absoluta. Y la mejor parte es que ellos, en su mundo de selfies y frases inspiradoras, seguían creyendo que estaban por vivir la aventura más romántica de sus vidas. Mientras yo, desde la comodidad de mi nuevo apartamento, con una copa de vino y la computadora abierta frente a mí, ya sabía que en el momento en que el avión tocara tierra, comenzaría oficialmente la caída. Y que esta vez, no iba a haber quien lo salvara. Actualización 3. Pasaron 2 semanas desde que todo quedó configurado. Yo no moví ni un dedo más después de enviar la denuncia final y revisar por última vez los formularios contaminados. Solo esperé. Revisaba compulsivamente los horarios de vuelos en la madrugada, observaba desde la pantalla de mi laptop cómo su itinerario pasaba de programado a en ruta. Me sabía de memoria la escala, los tiempos de conexión, el nombre del hotel falso y hasta el supuesto menú del restaurante donde planeaban celebrar su primer día. Cada elemento del viaje estaba tan perfectamente diseñado para destruirlos que me preocupaba más que algo no saliera mal, a que saliera perfecto. No había marcha atrás. Y yo no quería que la hubiera. El vuelo aterrizó en Tailandia a las 6:42 de la mañana, hora local. Para ese momento ya había pasado una copia del itinerario completo a una fuente anónima que monitoreaba movimientos migratorios sospechosos en aeropuertos internacionales.
Tenía contactos en varios foros de expatriados donde se comentaban este tipo de casos, y bastó con que soltara algunas pistas en el lugar correcto para que se encendieran las alarmas. Todo estaba orquestado. Cuando Sebastián y Ángela descendieron del avión, con sus ridículas mochilas de cuero y su actitud de turistas aventureros, no sabían que ya estaban marcados desde antes de pasar por el primer control. En la cola de inmigración, mientras esperaban con sus pasaportes abiertos y los papeles de reserva en mano, fueron interceptados por 2 oficiales vestidos de civil. Uno de ellos pidió revisar nuevamente los documentos. El otro les hizo preguntas sencillas, pero con tono de quien ya sabe que estás mintiendo y solo quiere verte tropezar con tus propias palabras. El primer error lo cometió Ángela. Cuando le preguntaron a qué hotel iban, dio un nombre diferente al de la reserva oficial. Dijo algo como el Nacarra Guesthouse, pero el formulario decía Nacarra Resort y Spa. Parecía una tontería, pero fue suficiente para que lo separaran. La llevaron a una sala de espera secundaria mientras a Sebastián lo dirigieron a una oficina cerrada. Ahí, según supe después gracias a un contacto que trabaja en cooperación internacional, comenzó el interrogatorio formal. Le pidieron verificar su seguro médico. El número no coincidía. Revisaron la reserva de hotel. Era falsa. Le pidieron su tarjeta de crédito para confirmar la compra de boletos. No tenía ninguna válida. Cuando ofreció mostrar el correo de confirmación, descubrieron que el dominio de la agencia no existía más. Yo lo había cerrado 24 horas antes del aterrizaje. Ahí fue cuando le dijeron, en inglés seco, que estaba siendo investigado por ingreso fraudulento, uso de documentos alterados y posible suplantación de identidad. Él, que siempre fue bueno para improvisar, no tenía margen de maniobra. Le quitaron el teléfono, le tomaron una fotografía, le requisaron la mochila y lo dejaron encerrado. No como prisionero, pero sí como sospechoso de una infracción migratoria grave. No podía comunicarse con nadie. No podía salir del área internacional. Ni siquiera podía ir al baño sin supervisión. Ángela, por su parte, lloraba en otra sala, desconcertada, preguntando por qué no les permitían entrar al país si todo estaba bien. Según el reporte que llegó a mi contacto, en algún momento gritó que habían sido víctimas de una estafa y que su ex lo había organizado todo como venganza. Eso, claro, solo la hundió más. No sé cuánto tiempo estuvieron ahí. Horas, seguramente. Pero es el momento exacto en que el proceso se volvió irreversible, cuando cruzaron sus nombres con las alertas internas enviadas desde Estados Unidos, con las denuncias digitales y con el historial de fraude vinculado a la tarjeta. En ese instante, ya no eran turistas confundidos. Eran 2 individuos no admitidos, con sospecha de delito, y con pruebas suficientes para impedir su ingreso sin derecho a apelación. Fue ahí donde empezó su verdadero descenso. A las 10:13 a.m., recibí una llamada desde un número desconocido. Lo dejé sonar 5 veces. Sabía que era ella. Cuando atendí, escuché su voz hecha trizas. Me dijo que estaban en Tailandia, que no sabían qué estaba pasando, que los habían separado y que no dejaban que Sebastián hablara con ella. Dijo que necesitaba ayuda, que tal vez yo sabía algo, que por favor no le colgara. Mi respuesta fue pausada, tranquila y cuidadosamente envenenada. Le dije que no tenía idea de lo que hablaba, pero que si algo había salido mal, probablemente era porque el universo tenía sus formas de hacer justicia. Ella sollozó algo ininteligible, y cuando le pregunté si Sebastián ya había sido deportado, hubo un silencio helado. Entonces lo supe. Todo estaba ocurriendo tal como lo había previsto. Para cuando corté la llamada, ya no me temblaban las manos. No sentí culpa. No sentí lástima. Solo una paz gélida. Esa que llega cuando ves caer una estructura podrida y sabes que cada ladrillo fue puesto por quien ahora está atrapado bajo los escombros. Sebastián fue deportado sin derecho a apelación 2 días después. Ni siquiera lo dejaron dormir en una celda. Lo trasladaron a una sala con cámaras y lo obligaron a firmar una declaración bajo supervisión. Le cancelaron el visado, le impusieron una restricción de ingreso por tiempo indefinido y le abrieron una investigación preliminar en Estados Unidos por uso de documentación falsa. Ángela, al no tener cargos formales, fue devuelta en el siguiente vuelo disponible.
pero con una marca roja en su pasaporte que indica actividad sospechosa. Ahora cada vez que quiera salir del país, pasará por revisión adicional. Su aventura romántica quedó archivada como intento fallido de ingreso irregular. Su selfie en el aeropuerto jamás fue publicada. Nadie supo que estuvieron allá, excepto yo. Y esa fue apenas la caída libre. Porque lo que venía ahora no era solo venganza emocional. Era destrucción pública, humillación digital, y el desmantelamiento absoluto de esa burbuja de mentira que se atrevieron a construir sobre mis cenizas. Actualización 4. Sebastián aterrizó en suelo estadounidense con la dignidad hecha pedazos y una carpeta de documentos traducidos que confirmaban su expulsión inmediata de Tailandia. Pero lo que no esperaba era que el mismo vuelo que lo devolvía también marcaba el inicio de una investigación en su contra. Apenas pisó Nueva York, fue recibido por un par de agentes de aduanas que lo llevaron a una pequeña sala de inspección secundaria. No estaba arrestado formalmente, pero sí retenido mientras revisaban el informe emitido por las autoridades tailandesas y lo cruzaban con su historial migratorio. Aún no había cargos penales, pero su nombre ya estaba registrado en el sistema con una alerta roja. Le preguntaron si alguna vez había participado en la compra de documentación falsa, si conocía el origen de los fondos usados para el viaje, si estaba al tanto del uso de datos fraudulentos para adquirir boletos internacionales. Respondió lo de siempre, que no tenía idea, que todo fue un error, que una agencia lo estafó. Pero su pasado no le daba espacio para que nadie le creyera. Cuando finalmente lo dejaron ir, ya no era el mismo. No tenía casa, porque el departamento donde vivía con Ángela estaba a mi nombre. Lo había puesto así desde el inicio por seguridad financiera y porque ella no tenía historial crediticio suficiente para firmar un alquiler. Mientras ellos estaban en Tailandia, me encargué de revocar el subarrendamiento con una simple notificación legal y de cambiar las cerraduras. También había vaciado todo lo que me pertenecía de ese lugar con la ayuda de un par de amigos antes de que ellos regresaran. Cuando llegaron a la puerta, no pudieron ni entrar. Ángela, en plena crisis emocional, grabó un video llorando frente al edificio, diciendo que alguien les había hecho brujería, como si la vida les estuviera pagando injustamente. El video se volvió viral, pero no como ella esperaba. Yo había creado una cuenta falsa de chismes locales donde subí ese video junto con capturas de su expediente migratorio, explicando que fueron deportados por fraude y que la joven del video había mentido sobre su identidad para colarse en un retiro espiritual gratuito en el sudeste asiático. La historia la redacté como si fuera un testimonio de una excompañera de escuela que la conocía desde pequeña. La publicación explotó. En menos de una semana, su nombre fue asociado a búsquedas de términos como deportación por estafa, documentación falsa en Tailandia y nave influencer fraudulenta. En Reddit, se abrió un hilo entero donde comparaban su historia con la de otros farsantes que fingían tener vidas de lujo para conseguir patrocinios. Uno de los comentarios más votados decía algo como, no sé qué es peor, que se haya ido con el novio de la hermana o que haya acabado deportada en el primer viaje que no fue pagado con tarjetas prestadas. Sebastián intentó recuperar parte de su reputación volviendo al ambiente gastronómico con un pequeño emprendimiento ambulante, una mesa de degustación de comida fusión que ofrecía en mercados locales, usando recetas recicladas de su viejo food truck. Pero no tardó en hundirse también ahí. Había acumulado deudas con proveedores, tenía mal crédito, y la camioneta que usaba estaba embargada por un leasing que nunca terminó de pagar. En algún momento, apareció una demanda civil en su contra por uso indebido de maquinaria de cocina de alto valor. Esa maquinaria se la había llevado sin permiso del restaurante donde lo despidieron años atrás, y alguien encontró una foto suya usándola en uno de sus flyers promocionales. El dueño, que aún guardaba rencor, no dudó en demandarlo. Ángela, por su parte, intentó reinventarse como creadora de contenido consciente. Abrió una cuenta donde decía que estaba reconectando con su espiritualidad luego de un viaje que le cambió la vida. Publicaba frases cursi sobre karma, destino y sanación interior, sin tener idea de que el algoritmo ya la había sentenciado. Cada publicación era respondida con emojis sarcásticos, capturas del reporte de inmigración y memes que usaban su cara como ejemplo de lo que pasa cuando te metes con la persona equivocada. Intentó hacer lives vendiendo productos de bienestar, aceites esenciales, cristales limpiados bajo la luna llena.
Y terminó cancelando todo tras recibir una avalancha de comentarios donde la llamaban la deportada de Instagram. Yo observaba todo en silencio. No celebraba públicamente. No lo necesitaba. Ver cómo todo se derrumbaba con una precisión quirúrgica era suficiente. Cada error que cometían lo magnificaba el eco digital que yo había cultivado pacientemente. Era como si estuvieran dentro de una sala de espejos, atrapados entre sus propias mentiras, sin poder escapar del reflejo distorsionado que ellos mismos construyeron. Y lo más delicioso fue cuando Sebastián intentó ponerse en contacto conmigo. Lo hizo desde una cuenta secundaria, con el tono más patético que había leído en mi vida. Me dijo que sabía que yo tenía algo que ver, pero que no estaba enojado, que solo quería entender por qué lo había hecho. Dijo que se sentía traicionado, que no esperaba eso de mí. Que Ángela estaba sufriendo ataques de ansiedad y que no podía más con el estrés. Me pedía, entre líneas, que detuviera la tormenta. Que al menos le diera la oportunidad de empezar de nuevo en otro lugar. Le respondí, sin rabia, con la calma más hiriente que pude canalizar. Le dije que yo no hice nada ilegal. Que todo lo que pasó fue una consecuencia lógica de sus propias decisiones. Que si había usado documentación falsa, no fue porque yo lo obligara. Que si su imagen pública se destruyó, fue porque eligió construirse sobre mentiras. Le dije también que a veces la vida nos pone frente al espejo más cruel, aquel que no refleja lo que queremos ser, sino lo que realmente somos cuando nadie nos observa. Después de eso, no volvió a escribirme. Supongo que finalmente entendió que no había marcha atrás. Que ya no tenía a quien manipular, ni a quien culpar. Que la luna de miel que tanto soñó se había convertido en una celda sin barrotes, pero con las paredes llenas de su propio reflejo destruido. Actualización final. Un año exacto después del viaje fallido a Tailandia, me senté frente a una playa en Oregón, con una libreta en la mano y la intención de escribir por última vez sobre ellos. No para publicar nada. No para vengarme más. Solo para cerrar el capítulo. Cerrarlo bien, con la certeza de que todo lo que hice tuvo sentido, que no fue un arrebato emocional ni una necesidad desesperada de hacerles daño, sino un ajuste necesario. Una forma de restablecer el equilibrio después de tanta impunidad disfrazada de amor, de tanta mentira sostenida por sonrisas falsas y justificaciones mezquinas. Lo que había comenzado como una traición íntima, casi doméstica, se convirtió en un proceso quirúrgico de destrucción metódica. No por capricho, sino por justicia. Una justicia que, si yo no me encargaba de aplicar, simplemente no habría llegado nunca. La última vez que supe algo de Sebastián fue por una cadena de mensajes que me reenvió un conocido en común. Al parecer, había terminado en Guatemala, trabajando en la cocina de un bar clandestino que sobrevivía gracias a turistas ignorantes y bebidas aguadas. No tenía papeles en regla, ni posibilidad de volver a entrar legalmente a Estados Unidos sin exponerse a una orden judicial pendiente. Vivía en una habitación alquilada en la parte trasera de un restaurante, compartiendo colchón con otros 3 trabajadores, y había bajado más de 10 kilos en 6 meses. En sus redes sociales, que aún conservaba bajo perfiles falsos, compartía frases resignadas sobre los ciclos de la vida, y alguna que otra foto mal encuadrada de platos que ya no preparaba con pasión, sino con el instinto autómata de quien solo quiere sobrevivir otro día más. Su reputación en el mundo gastronómico estaba tan quemada que ni los locales más desesperados lo contrataban por más de un par de semanas. De Ángela supe incluso menos. Después del escándalo en redes, intentó abrir nuevos perfiles, usar nombres alternativos, fingir ser una joven resiliente que había superado una experiencia traumática que no explicaba del todo. Pero la memoria digital es tenaz. Cada nuevo intento era interceptado por la misma comunidad que la había ridiculizado antes. En TikTok aparecían videos recopilando todas sus frases contradictorias, sus publicaciones eliminadas, sus entrevistas fallidas, e incluso un live en el que rompía en llanto al leer comentarios que la acusaban de ladrona de novios y usurpadora de vidas ajenas. Intentó estudiar a distancia, pero no terminó ni el primer semestre. A través de un primo, supe que ahora vivía con una amiga en las afueras de Filadelfia y vendía productos de catálogo en redes bajo un nombre nuevo. Andrea, se hacía llamar. Una Andrea con acento forzado, mirada vacía y cero capacidad de sostener la mirada cuando alguien le preguntaba de dónde venía.
Nunca me buscaron de frente. Nunca hubo una disculpa sincera. Y, sinceramente, tampoco la necesitaba. Porque lo que destruyeron en mí ya no existe. Esa versión ingenua, sacrificada, condescendiente, que justificaba lo imperdonable solo por miedo a estar sola, ya no tiene espacio en mi vida. La mujer que salió de todo esto es otra. Una que entiende su valor, que no negocia con la traición, que no ofrece redención a quienes le arrancaron la piel y luego le exigieron sonreír. No necesito que se arrodillen. No quiero que se rediman. Me basta con saber que sus vidas siguen marcadas por sus propias decisiones. Que cada paso que dieron los condujo justo al lugar donde están, y que no importa cuánto intenten escapar, siempre tendrán su propia historia persiguiéndolos en cada nuevo intento de empezar. En cuanto a mí, me mudé definitivamente a la costa oeste. Conseguí un nuevo trabajo en un hospital más pequeño, menos caótico, donde no tengo que demostrar nada a nadie. Me compré un apartamento sencillo pero mío, decorado a mi gusto, sin rastro de lo que alguna vez compartí con Sebastián. Corté todo vínculo con mi familia, salvo con mi hermano menor, que fue el único que nunca se tragó la versión edulcorada de Ángela y me apoyó incluso cuando no entendía del todo lo que había pasado. Empecé terapia. Me reencontré con hobbies que creía olvidados. Pintura, senderismo, cocina sin prisa. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Y más importante aún, aprendí a mirar hacia atrás sin quedarme atrapada. A veces me preguntan si no me arrepiento. Si no fue demasiado. Si tal vez debí simplemente dejarlos atrás sin destruirles la vida. Pero esa pregunta parte de un error de origen, creer que fueron ellos quienes tenían derecho a escribir el final de esta historia. Que la víctima tenía que ser noble, prudente, silenciosa. Que la dignidad consiste en perdonar y seguir como si nada. Yo no creo en esa narrativa. Creo en la consecuencia. Y esta vez, fui yo quien la administró. Con precisión. Con control. Con justicia. No sé si alguna vez volveré a cruzármelos. Lo dudo. Sus caminos ya no rozan los míos. Sus nombres, cuando los escucho, ya no me dan rabia. Me dan lástima. Porque ni siquiera fueron capaces de aprovechar la segunda oportunidad que yo, sin querer, les di al no haber reaccionado con violencia. Eligieron el camino fácil, la mentira cómoda, la traición disfrazada de pasión. Y lo pagaron caro. Lo siguen pagando. Y yo, por fin, estoy en paz. No porque los haya perdonado, sino porque me aseguré de que cada cosa volviera exactamente al lugar donde debía estar. Y esta vez, sin nadie encima de mí diciendo que debía ser la buena. Porque ya no me interesa serlo. Me interesa ser libre. Y eso, ya lo soy.